En Lucas capítulo 17. Lucas 17. Verso 26. Quiero dar lectura a ese pasaje de la Escritura. Sea Cristo alabado para siempre. Aleluya. Lucas capítulo 17. Verso 26. La Sagrada Escritura dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo por tu santa palabra. Ayúdanos a entender los tiempos en que estamos viviendo. Estos tiempos tan difíciles y decisivos que estamos viviendo, Señor. En que tú nos recuerdas de que debemos mirarte a ti. Nos recuerdas de lo que sucedió en los días de Lot con Sodoma y Gomorra, lo que sucedió en los días de Noé, y nos muestras ese hecho histórico y bíblico para que nosotros estemos muy atentos en qué está sucediendo ahora alrededor nuestro, en la sociedad alrededor nuestro, pues son señales de que ya tú estás a punto de levantar tu pueblo. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a consagrarnos y que tu Santo Espíritu en esta hora pueda hablarnos claramente y que nosotros podamos entender y aceptar tu santa y bendita palabra que viene a nosotros como un aviso de lo que está a punto de ocurrir en el tiempo y en el espacio. Por Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Gracias, buen Dios. Amén. Gloria a Dios. Génesis 18 nos relata a nosotros de la visita que Dios le hizo a Abraham y nos dice a nosotros que Dios le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra, el clamor contra Sodoma y contra Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, entonces lo sabré. Y se apartaron de allí los dos varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. 3 personajes se acercaron donde Abraham y en el diálogo con Abraham, una de las cosas que le dicen a Abraham es del clamor que subía a Dios en contra de Sodoma. ¿De dónde venía el clamor? Bueno, si nosotros miramos bien la Escritura, cuando mataron a Abel, Dios le habló a Caín y le dijo: el clamor de la sangre de Abel clama a mí. Y nosotros nunca podemos pensar o llegar a pensar que Dios es hombre, que Dios es un ser humano. Dios no es un ser humano.
En Dios hay una naturaleza humana y la naturaleza humana se encuentra en la segunda persona de Dios, en el Señor Jesucristo. Ahí se encuentra la naturaleza humana en Dios. Pero Dios es divino, Dios es espíritu. Dios no está sujeto a las cosas que nosotros estamos sujetos. Así que Dios puede oír el clamor de una planta, Dios puede oír el clamor de un insecto, Dios puede oír el clamor de la sangre, porque en la sangre hay vida, está la vida, dice la Sagrada Escritura. Hay una dinámica que solamente Dios la conoce y Dios la puede contestar. Por eso Él dice, el clamor en contra de Sodoma y de Gomorra ha subido a mí. Y la pregunta que yo me hago es, ¿habrá subido a Dios el clamor contra esta generación? Porque de acuerdo a las palabras que yo leí en el capítulo 17 de Lucas, el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Lot, así será también en los días de la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió en los días de Lot? Había un clamor en contra de Sodoma y de Gomorra. Un clamor en contra de Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo a Abraham, voy a descender a ver qué es lo que pasa. Y cuando descendió, envió 2 ángeles y fue a ver lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Se dio cuenta que el pecado de aquella gente había llegado a su máximo. Y Dios no tuvo otra alternativa que contestar el clamor contra Sodoma y contra Gomorra. ¿Y qué sucedió cuando contestó el clamor contra Sodoma y Gomorra? Azufre, fuego, descendió del cielo y subió de la tierra. Y el azufre y el fuego fue de tal magnitud, escuche bien lo que le voy a decir, que han descubierto en descubrimientos arqueológicos en ese sector, encuentran pelotitas del tamaño de una pelotita de golf que está hecha de azufre y ceniza. Escarban y encuentran todavía ceniza, todavía. Hermanos queridos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos? Que nosotros estamos en los días como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Tiene que haber una señal para nosotros saber que vivimos en ese tiempo también. Porque Él dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y como en los días de Lot, así también será el día de la manifestación del hombre. Entonces quiere decir que la iglesia tiene que saber, tiene que haber una señal para nosotros saber que estamos viviendo en esos días o que estamos cerca. Y si vemos esas señales, quiere decir que nosotros estamos bien cerca. ¿La Biblia nos habla a nosotros de algo parecido? Sí. Sí. Deuteronomio 29, del 23 al 29 dice, dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada, toda su tierra, y no será sembrada, ni producirá, ni nacerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. En esos lugares hoy no se puede sembrar nada, no nace nada. Inclusive hay un mar que se llama el Mar Muerto, y ahí no hay vida, ni a los alrededores del mar donde se encontraban esas ciudades tampoco hay vida. Se encuentra, ¿sabe qué?
evidencias de azufre y evidencias de ceniza, montañas todavía se encuentran. Los arqueólogos han descubierto eso. Más aún, versículo 24, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Por qué es que Dios ha revelado? ¿Por qué es que hay aquí revelación? Las cosas que son secretas y que le pertenecen solamente a Dios, nadie las conoce. Lo que no se puede conocer de Dios, Él no lo ha revelado. Pero lo que sí podemos conocer de Dios, Él lo ha revelado, está aquí. ¿Cuál fue el problema de ellos? Ellos se olvidaron del pacto que Dios les había revelado. Dios había hecho un pacto. Si cumplieren con mis palabras, si cumplieren con mi pacto, si me obedecieren, si prestaren atención a mi voz, ustedes serán mi especial tesoro. Ni Israel, que salió de Egipto, entró a la tierra, murieron todos en el desierto, y esas naciones de ahí alrededor del Mar Muerto, por causa de la depravación a la cual descendieron, Dios tuvo que quemarlas, Dios tuvo que destruirlas. Lamentablemente. Hay unas características ahí. ¿Cuáles? Se olvidaron del pacto. Se olvidaron de la ley del pacto. Se olvidaron de las cosas reveladas dentro del pacto. Gloria a Dios. Esta nación fue fundada en unos principios espirituales. Esos principios espirituales los comunicó las Sagradas Escrituras. Los fundadores de la nación conocían esos principios y fundaron la Constitución y la nación basada en esos principios bíblicos. Hoy la nación, desde la Casa Blanca para abajo, se ha olvidado de ese pacto. Nosotros tenemos estados de los diferentes estados de la nación que desde la casa gubernamental en esos estados para abajo se han corrompido todos. Estados que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de la Escritura, que están implementando inclusive dentro de los departamentos de educación unos sistemas de educación que envuelven enseñanzas que contradicen la Escritura y que envuelven enseñanzas precisamente que fueron la razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra en esta nación. Hay unas características y se olvidaron de su pacto. Cuando una nación se olvida del pacto de Dios, hermanos, Israel es un ejemplo de cuando una nación se olvida del pacto de Dios. Esas naciones que Dios destruyó es un testimonio de lo que sucede cuando una nación se olvida del pacto de Dios. En los días de Noé, eso es un testimonio de lo que sucede cuando una generación se olvida del pacto de Dios. ¿Qué está sucediendo en este tiempo?
Isaías 3:9 dice. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¿Cuál es una característica de la generación en este tiempo? Hermanos queridos, hay cosas que yo no veo. Hay cosas que no me arriesgo ni a conectarme en el internet, ni a prender la televisión de ver algunos canales. No me arriesgo porque yo sé cómo ha descendido moralmente esta generación. Pero si uno oye, inclusive, hay veces que usted está oyendo un anuncio y detrás de ese anuncio le cuelan una información a usted para que se quede como un mensaje subliminal en su subconsciente. Un mensaje que tiene que ver con la conducta de personas que viven de la misma forma que vivían la gente de Sodoma y Gomorra. Son mensajes. Y yo por esa razón estoy hablando de un anuncio, viendo un anuncio y de repente aparece esa otra información. Por eso yo no me arriesgo a ver programas en televisión ni en el internet, mucho menos. Teniendo tanto tiempo para hacer mejores cosas, voy a yo estar perdiendo mi tiempo en esa basura. Pero eso nos dice a nosotros lo que está hablando Isaías aquí. Porque lo que ellos están presentando, esa generación, esas personas que creen y que viven de acuerdo a la conducta que vivían la gente de Sodoma y Gomorra, lo que ellos están presentando no es solamente lo que ellos creen y lo que ellos viven, sino lo que ellos aceptan como normal y quieren que todo el mundo lo acepte como normal. Al punto que han convencido a los políticos para que los políticos pasen leyes que tienen que ver simplemente de que todo el mundo tiene que aceptar la conducta depravada, diabólica y satánica de ese grupo de personas que aceptan como normal la vivencia que vivieron la generación de Sodoma y Gomorra. Políticos. En Puerto Rico se quiere pasar algo relacionado así. Aquí en diferentes estados quieren pasar eso también. Leyes. Para que usted tenga, obligándonos al resto de la población a aceptar esas conductas, son conductas abominables a Dios. ¿Cómo sabemos que son abominables a Dios? Dios destruyó 4 ciudades por esa conducta. 4 las destruyó, las redujo a ceniza. Isaías entonces nos dice a nosotros en el versículo 9 del capítulo 3, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma y Gomorra publican su pecado, no lo disimulan. No lo disimulan, sino que lo proyectan como normal y quieren que toda la población lo acepte como normal. Y políticos también tratando de pasar leyes simplemente para que se acepte esa conducta de Sodoma y Gomorra como normal. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si Dios no trae destrucción repentina sobre estas generaciones de hoy, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no se compromete con absolutamente con nadie, sino consigo mismo y con su palabra. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y los hijos nuestros, para poder ser hijos de Dios, tienen que convertirse a Jesucristo. Tienen que consagrarse a Jesucristo. Tienen que reconocer que le han dado la espalda al Señor Jesucristo y entender que nadie les ama como Dios les ama. Aleluya. Que nadie hizo por ellos lo que Dios hizo por ellos, dando su Hijo, aleluya, a ser maltratado, a ser matado, y muerto en una cruz del Calvario para librarnos del pecado. Hasta que una persona no entiende eso. Porque las personas no se van al infierno porque viven como Sodoma y Gomorra. La gente no se van al infierno porque viven como las generaciones de Noé. La gente no se van al infierno por causa de los pecados que cometen. ¿Sabe por qué la gente se va al infierno? Por darle la espalda al Señor Jesucristo. El pecado es la consecuencia de haberle dado la espalda al Señor Jesucristo. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este Judas que está escribiendo aquí era el hermano del Señor Jesucristo. Porque algunos, hermanos de madre, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El hermano del Señor Jesucristo, que una vez no reconocía que el Señor Jesucristo era el Mesías, pero cuando reconoció que Jesucristo sí era el Mesías, entonces se convirtió a Jesucristo. Ese hermano del Señor Jesucristo nos escribe a nosotros y ahora nos dice,
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. No me mire a mí porque yo simplemente estoy siendo un vocero. Yo soy el cartero nada más. Quien dijo eso fue el Espíritu Santo. Seres humanos impíos, hombres y mujeres impíos, que convierten en libertinaje la gracia. La gracia del Señor no es para convertirla en libertinaje. La gracia del Señor es simplemente para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud del mundo. Para eso es que Él manifestó la gracia, para que seamos libres de esa esclavitud, no para que convirtamos la gracia en libertinaje. Por eso es que el Espíritu Santo les llama impíos. Niegan a Dios, al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 40 años estuvieron dando vuelta en un mismo lugar y toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, sino solamente 2. Caleb y Josué. Y nosotros tenemos que preguntarlo, ¿cómo es posible? Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y ahora acá los destruyó en el desierto. ¿De quién es la culpa? Yo les leí anteriormente unos textos que nos dijeron a nosotros de quién era la culpa. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Tengo un deseo de meterme en eso. El Señor Jesucristo dijo, si usted no entiende esto que yo voy a decir, después viene donde mí me pregunta. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros estamos pensando que vamos a tener una casa, una mansión allá, como las que tenemos aquí. Con un tremendo patio, una grama preciosa, muchos cuartos, una piscina, un lugar para hacer ejercicio, con varios carros en el driveway. Y a mí me parece que el Señor estaba hablando de otra cosa. En una dimensión donde no se duerme, para que yo necesito una casa y una cama. En una dimensión donde no se necesita comer, para que yo necesito trabajar en una dimensión donde es espiritual. A mí me parece, no estoy estableciendo nada, pero a mí me parece que el Señor estaba hablando de otra cosa. Dios es espíritu. Y Dios lo llena todo. Los ángeles que cayeron tenían la dignidad de ser parte de esa dimensión de Dios. Por eso es que la palabra Elohim se usa en la Escritura no solamente para referirse a Dios, sino para referirse a otras dimensiones de seres. Dios, hermanos queridos, por supuesto, esto es una dimensión
física. El globo terráqueo es una dimensión física. Pero esta dimensión física sale de una dimensión espiritual de Dios. Todo estaba en Dios. Todo está en Dios. Aleluya. Nosotros estábamos en Dios hasta que hubo pecado. Cuando hubo pecado, fuimos sacados de Dios. ¿Ah? Pero Cristo Jesús pagó un precio, aleluya, muy alto, para llevar a todos los que quieran esa nueva comunión con Dios, llevarlo a en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Meternos nuevamente en esa dignidad, en esa dimensión de Dios, aleluya, porque allí ni sol se necesita, pues Dios lo alumbra todo, aleluya. Los ángeles abandonaron esa dignidad, la abandonaron por decisión, ellos quisieron abandonarla. Hermanos queridos, abandonaron ser parte de la expresión de la divinidad a la dimensión que Dios estableció que ellos podían ser parte. Después me preguntan, porque no voy a regresar. Dios estableció que los ángeles que Él creó iban a ser parte de esa expresión de su naturaleza, que nosotros no la entendemos a cabalidad, porque todavía no hemos recibido ni somos lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es y le veremos como Él es, porque seremos como Él es. Ay, santo, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. A mí me parece que la morada con la cual habló el Señor Jesucristo, del privilegio que el Señor nos va a dar a nosotros de ser parte. No nos olvidemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y cuando llegó a donde el Padre, hizo así. Y se metió dentro del Padre. Ay, samahastue, alance. Hermano, yo acabo de decir que cuando Cristo resucitó y ascendió y llegó a la presencia del Padre, hizo así, se metió dentro del Padre. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él no va a dejar su cuerpo fuera de donde Él está. Él lo dijo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos queridos, ¿cómo es posible que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a aceptar una conducta y una depravación, una degradación de lo que Dios hizo a la expresión de Sodoma y Gomorra y vamos a aceptarlo como normal? Simplemente porque Dios es amor. Dios es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Dios no comparte su gloria con nadie. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. En la casa de mi Padre muchas moradas. Aleluya. A nosotros hay una morada. Ellos abandonaron la morada que tenían, para nosotros hay una. ¿Ah? Cuando Cristo resucitó y llegó al Padre, se metió dentro del Padre. Se metió dentro del Padre. Hermanos, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, las no reveladas pertenecen a Dios. Hay gente que están empaquetados muchas cosas, porque no le dan ni siquiera la oportunidad al Espíritu Santo que los toque, les muestre, les dé a probar un poquito de miel de esto. Y en vez de correr con eso que el Espíritu Santo le está diciendo y meterse en oración y alabar al Señor y gozarse y usar la imaginación, le huyen a esas cosas. Yo no voy a oír esas cosas, yo me voy a gozar en esas cositas que el Espíritu Santo me da a mí y me tira a mí a veces, me voy a gozar en ellas, aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Hermano, yo siento la gloria del Señor.
Hasta deseo de comer sancocho me dio. Santo. Hay cosas que no todo el mundo entiende, queridos hermanos. No juzgue lo que usted no entiende, no lo juzgue. No juzgue lo que usted no entiende, querido hermano, por favor. Ay, santo, aleluya. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, han ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. Fornicación, que es la actividad sexual fuera de la unión matrimonial de un hombre nacido hombre y de una mujer nacida mujer. Toda actividad fuera de eso que Dios estableció se llama fornicación, sea de solteros o sea de casados, los cuales se llama adulterio. O de la naturaleza que sea, que el diablo se haya inventado. Las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso que yo acabo de leer, ¿se está viendo en estos días? Sí, el pan de cada día. Escriba otra porción de la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27, confirma el apóstol San Pablo lo que dice Judas aquí. Vicios contra naturaleza. Entonces, para concluir, yo vuelvo al versículo que les leí al principio, Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dos cosas. Hay unas características en esta generación que nos indican que esta generación son igual que la generación de Noé y la generación de Sodoma y de Gomorra. Lo estamos viendo. No es culpa suya. No es culpa mía. Todos nosotros tenemos familias. Tenemos hijos. Yo tengo hijos. Las cuales las quiero ver sirviendo al Señor. Pero ahora estoy simplemente siendo una voz profética. Que con el corazón en la mano, mientras hablo de estas cosas, no se me va de mi mente el hecho de que todavía mis hijas no regresan. Pero no puedo dejar de cumplir, porque de lo contrario no fuera un siervo del Señor. Las generaciones, esta generación se parece a aquella generación. Y si Dios destruyó aquella generación, va a destruir esta generación. Porque eso que acaba de pasar en Haití, yo conozco Haití. Hace más de 22 años que estoy visitando Haití. Yo conozco la nación, conozco la dinámica. Conozco cómo fluye ahí el pecado y cómo fluye ahí y cómo operan los demonios en esa nación. Hay un pueblo precioso que adora al Señor, que sirve al Señor y que están orando y pidiendo al Señor misericordia. Amén. Y si Dios va a responder la oración de ellos, no se sabe cuándo lo va a hacer, pero Dios responde la oración de una forma u otra. Dios permite estas cosas. Es como diciéndole a la nación,
Apocalipsis capítulo 3, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si la nación no se arrepiente, yo le dije a ellos en dos diferentes viajes que di, desde el púlpito de diferentes congregaciones, les dije, hasta que aquí en Haití no se levante un presidente cristiano que se pare en la casa presidencial o en un púlpito presidencial y le pida perdón al Señor por los pecados pasados de la nación y le entregue la nación al Señor Jesucristo, Dios no va a mejorar la situación en Haití. Y hablando con los obreros nuestros, volví y les repetí a ellos la misma cosa. Porque la Biblia es clara, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, se arrepintiere, cambiare sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos. Dios no falla su palabra. Pero acabamos de ver otra vez otro tremendo terremoto que ha destruido una ciudad. Un pueblo que no sale de una y se mete en otra. Sale en una y se mete en otra. ¿Por qué suceden esas cosas? Por la misma razón que aquí va a suceder en esta nación. Por la misma razón. Las naciones le dan la espalda al Señor Jesucristo y después quieren que el Señor Jesucristo les dé. Conteste. Ese es número 1. Número 2. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia? ¿Qué va a hacer Dios con aquellas personas que han aceptado a Cristo como Salvador personal? ¿Qué va a hacer Dios con las personas que le son fieles al Señor? Bueno, Él dijo que como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Noé, Dios sacó a Noé y su familia y los libró del juicio. En los días de Lot, Dios sacó a Lot, a su familia y la esposa que estaba muy pendiente a la ciudad, lo que vivía, estaba muy pendiente a lo que sucedía socialmente, pues falló a las instrucciones que Dios les dio. No miren atrás. Ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Lot y las demás y las hijas salieron. Dios los sacó y no recibieron juicio. Quiere decir que como en los días de Noé y Lot, así va a ser Dios. Cuando llegue el momento de Dios derramar juicio, Él va a sacar a su pueblo de aquí. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Tesalonicenses 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. La palabra dice claramente que Dios va a librar a su iglesia, a su pueblo, de la ira, porque Él no nos ha puesto a nosotros para ira. Y como no nos ha puesto a nosotros para ira, nos va a sacar. Eso es lo que habla Pablo de rapto, de lo que se llama, nosotros conocemos como el rapto. El mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos transformados. Y juntamente con ellos, dice Pablo. No es que vamos a esperar 7 años para que eso suceda. Él dice juntamente con ellos. Yo no sé si usted como iglesia le dice de vez en cuando, Señor, ven por nosotros. Dios va a contestar estas oraciones. Ore con fe, hermanos, ore con fe. Niéguese a usted mismo, Dígale al Señor, yo los quiero ver allí. Punto, los quiero ver allí. Yo prefiero que te estén ministrando ahora, que tú las uses ahora, pero yo las quiero ver allí. Dios va a contestar esa oración. Porque esa es oración de fe, de entrega. Dios quiere ver eso. Pero el Señor viene a levantar su iglesia. Sí, pronto. Y después que el Señor levanta la iglesia, hermanos queridos, la Biblia habla de la ira de Dios. ¿Sabe lo que es el día de Jehová? Es ese tiempo, una dispensación en que el Señor va a derramar su ira sobre el mundo entero.
Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios lo va a hacer, hermanos, como que el sol está ahí. Y ahora hay nubes, pero el sol está ahí. El sol está ahí. Así Dios va a hacerlo. No hay forma en que Dios deje de hacerlo. Él lo va a hacer. Y ahora nosotros vivimos normalmente. Comemos, trabajamos, edificamos, nos casamos, nos damos en casamiento. Eso es lo que está hablando del ritmo de la vida normal. Así estaban ellos, el ritmo de la vida normal. Y no se percataban de lo que se estaba cocinando. Aquí ustedes vieron a Lot con su familia comiendo sancochitos y compartiendo. Hasta cuando llegó el momento. Cuando llegó el momento, los ángeles dijeron, escapa por tu vida. Así está haciendo el Señor ahora. Diciendo a las iglesias, escapa por tu vida, porque el juicio viene. Dios va a traer juicio sobre esta tierra. Porque Dios tiene que bregar nuevamente con Israel. Él tiene que bregar nuevamente con Israel. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Hermanos, prepararnos, consagrarnos a Dios. Consagrarnos a Dios. Buscar a Dios hoy más que nunca. ¿Ah? Levantarte un poquito más temprano y darle al Señor un rato de oración. Y en el trabajo orar. Y cuando llegue a tu casa orar. ¿Ah? Conságrate al Señor. Busca de Dios hoy más que nunca, querido hermano. Para que tú puedas oír la trompeta cuando suenes. Aleluya. Que este siglo no te llame la atención. Que este mundo no te arrastre. Que este mundo no te entretenga. No. Entretente simplemente con esa realidad. Cristo viene por mí pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Esa realidad debe entretener a su pueblo. Porque aunque yo no esté preparado, como quiere el Señor lo va a hacer. Aunque yo no esté preparado, como quiera, queridos hermanos, Él lo va a hacer. A mí me está dando el privilegio simplemente de prepararme, igual que a usted. Nos está dando el privilegio de prepararnos. Aprovechemos la gracia. Aprovechemos la gracia, hermanos queridos. Esta dispensación que nosotros la llevamos a la gracia, aprovechemos la gracia, que podemos doblar rodillas y decirle, Padre, en el nombre de Jesús aquí estoy. Y el oído de Dios está atento para ayudarte y bendecirte. Esta es la gracia. No convirtamos la gracia en libertinaje, porque eso es una ofensa a Dios. Y es una contradicción de la Sagrada Escritura. Y el Señor nunca ha aceptado esas cosas. Hoy no la va a aceptar simplemente porque es dispensación de la gracia. Busquemos a Dios, consagrémonos al Señor, porque Cristo viene pronto. Se acerca ese día glorioso, hermanos queridos. El otro día yo pensaba, ¿cómo será eso cuando estemos en la presencia del Señor? ¿Cómo será eso, Señor? Ya sea que yo me vaya antes o en el rapto, ¿cómo será eso, Señor? Y mi mente se fue y tuve que parar. Tuve que parar. Qué glorioso. Yo quiero ese día, hermanos queridos, yo quiero ese día. Yo quiero ese día glorioso. Amemos ese día. Practiquemos las costumbres que practicaba la iglesia primitiva cuando se saludaban y se despedían. Se saludaban y se despedían con una palabra. Maranata. Así se saludaban, así se despedían. Maranata. Cristo viene. Hermanos, 2000 años atrás, esa frase ellos la practicaban 2000 años atrás. Casi 2000 años después, nosotros casi no oímos esa expresión. Yo creo que nosotros, la iglesia del Señor, debemos que nos digan fanáticos. Olvídense de ese asunto, que nos digan fanáticos, hermanos queridos. Es un privilegio que nos digan fanáticos. Gloria a Dios por este fanatismo. Debemos la iglesia activar esa frase nuevamente. Saludarnos y despedirnos con esa frase. Maranata. Cristo viene. Porque lo digamos o no lo digamos, Él viene.
estemos preparados o no, Él viene. Y los días en que vivimos nos están diciendo que ya se acerca ese día. Está aquí. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú eres Dios bueno, 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 bueno. Por tu gracia bendita nos das la oportunidad de alabar tu nombre, de honrar tu nombre, de acercarnos a ti, de mirar tu palabra, Señor. Y gozarnos en cosas que vemos en tu palabra, que se meten en nuestro espíritu y como que nos inquietan, como que nos dicen algo más. Pensando, Señor, que el Espíritu Santo con nosotros hace esas cosas en nosotros. Altísimo Dios Todopoderoso, ministra nuestras vidas. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas a ti. Señor, en tus manos están nuestros hijos. Hay oración delante de ti. Hay petición delante de ti por nuestros hijos. Y sabemos por tu palabra que tú has de contestar. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ayúdanos a nosotros a consagrarnos, a buscarte hoy más que nunca. Hoy más que nunca buscarte, Señor. Decidir en nuestro corazón no comprometernos con este siglo, que insiste en rebelarse, insiste en maldecir tu nombre, insiste en blasfemar tu nombre, insiste en que tu iglesia te comprometa con esa conducta que tú destruiste muchos años atrás. Dios Todopoderoso, en tus manos, conforme a tu voluntad, conforme a tu plan y conforme a tu propósito, haz, oh Dios, en este siglo. Pero conforme has dicho en tu palabra, haz con nosotros. Haz con nosotros. Ay, santo, aleluya. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos a buscarte. Taema suetalonas. Cristo viene ya. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo.